Esto es La Voz de mi Universo, un espacio donde comparto una mirada serena sobre la vida. Lo que quiero contarte hoy es acerca de algo que ha pasado hace pocos días. Y es que este fin de semana pasado, mi marido no se encontraba bien. Así que me di cuenta de algo con aquello que empezó a pasar en mi cabeza. Y es que en el momento en que me dijo que no estaba bien, estábamos casi preparándonos ya porque nos íbamos a cenar, íbamos a salir fuera. Y me dijo, no, es que no me encuentro bien y tal. Y entonces dijo, bueno, pues tranquilo, tú tómatelo con calma, no hace falta que vayamos a ningún sitio, tómatelo con parsimonia. Y mi mente empieza a ir a su marcha, y ella funciona así. Y empiezo a pensar, madre mía, ¿y si esto es algo grave? Y si a lo mejor es algo que tengamos que ir al hospital o a urgencias o algo, si se pone peor, ¿no? Todos esos pensamientos estaban apareciendo en mi mente sin yo hacer mucho esfuerzo, ¿no? Aparecen de manera casi automática. Y empieza a crear toda una serie de escenarios que en realidad no están ocurriendo. Pero es que además es bastante probable que ni siquiera lleguen a pasar. Pero lo que hace un pensamiento con el otro es engancharse, se van arrastrando el uno al otro, teniendo en cuenta en que además ese tipo de pensamientos no me estaban haciendo sentir precisamente bien. Porque claro, se dispara la preocupación. Se empieza a presentar ese malestar, ¿no? Y esa desazón que puede ocurrir si realmente la situación, por ejemplo, pudiese ir a peor. Entonces, en lugar de seguir por ahí, de seguir a los pensamientos, hice algo muy simple. Y es que me moví de donde estaba al jardín y me dispuse a plantar algunas de las macetas que habíamos comprado porque este fin de semana queríamos poner plantas en el jardín. Así que en realidad no estaba resolviendo nada. Simplemente estaba haciendo un movimiento. Y lo que sí vi es que al cabo de un rato no estaba pensando en ello. No había vuelto sobre esos pensamientos que me hacían preocuparme bastante acerca de lo que podía pasar. Entonces, cuando yo me pongo a mirar esto, me doy cuenta que con este movimiento mi mente se ha parado bastante pronto. Y esto me llamó la atención porque no siempre ha sido así. No siempre mi mente se ha parado con tanta celeridad. Y entonces me viene a la cabeza una experiencia que pasó tan solo hace unas semanas. Y es que en esa ocasión había venido una amiga nuestra a vernos y se iba a quedar unos días en casa. La verdad es que hacía un tiempo que no nos habíamos visto, tiempo largo, y no estábamos muy al día de la situación que teníamos de vida en este momento, ¿no? Así que, pues bueno, empezamos a hablar y preguntarnos cosas y cómo estábamos y todo eso. Y llegamos a un punto en el que había una pregunta acerca de un tema que tenemos ahora mismo entre manos. Y entonces yo empiezo a contar. Empiezo a contar una anécdota, pero eso de anécdota estaba disfrazando una queja, porque es lo que era en realidad. Y detrás de esa anécdota vino otra queja, quiero decir,
Y después de aquello vino la tercera, y después vino la cuarta, y después vino la quinta. Y así me mantuve sin siquiera percatarme del detalle durante casi 1 hora. Resumiendo, después de esa conversación que, aunque ella me hizo preguntas, más que otra cosa era un monólogo compuesto de quejas encadenadas una con la otra, yo me tuve que parar a pensar un momento, porque además la sensación interna que yo tenía era no muy buena, podríamos decir. Me sentía ofuscada, me sentía realmente un poco enfadada, ¿no? Y esto ni es mi forma habitual, no es mi estado de ánimo habitual, ni es habitual que exponga tantas quejas seguidas. No digo que no lo haga nunca, pero es una cosa muy ocasional. Y entonces, con lo mal que me estaba sintiendo, hice ese ejercicio de vamos a parar un momento, vamos a ver esto qué es lo que ha sido, ¿no? Y entonces, claro, en ese momento me di cuenta de qué es lo que había pasado. Y es que me había metido emocionalmente en esa queja y aquello había sido como una especie de tren, un vagón enganchado con el otro, y aquello pues se mantenía. Y como yo estaba bastante despistada, es decir, que no estaba pendiente de lo que estaba pasando por mi cabeza, me dejé arrastrar literalmente durante todo ese tiempo. ¿Cuál fue la diferencia? Que lo que ha ocurrido este fin de semana me llamó la atención que había sido tan rápido, de qué manera me había desenganchado la máquina del tren y simplemente me había mantenido en el presente y sin engancharme a ningún otro pensamiento que pudiese complicarme la mente en ese momento. La diferencia entre estas dos situaciones no era en realidad con lo que estuviera pasando fuera, lo que estuviera contando, la persona que tuviera enfrente o que no la tuviera. Eso en realidad no es, sino con lo que tiene que ver es si seguía o no seguía con lo que estaba apareciendo en mi mente. Y esto me parece también muy interesante, que además de no seguir todo lo que aparece en nuestra mente, porque no hay razón para hacerlo, porque muchas veces incluso no hay ningún fundamento en hacerlo, sino que además a veces damos por hecho que tenemos que hacer algo con lo que pensamos porque sí, porque tenemos que hacerlo. Y eso no siempre es así. Te lo dejo como reflexión. ¿Cuántas cosas en tu mente se encadenan y no eres capaz de salir de ahí? Mi experiencia es que la mente nos enreda muchísimo. Pero eso también se puede parar. La voz de mi universo también es la tuya. Y aquí nos encontramos.